What you want me for? What you want me for? What you want me for? What you waiting for then? What you want me for? Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les vengo a traer la segunda parte sobre el matrimonio en la época victoriana. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre cuáles eran las cualidades que debía tener una mujer en la época victoriana para ser considerada una buena esposa, un buen partido, pues no sé si partido se le dice a las mujeres. Bueno, una buena esposa y una esposa como adecuada, ¿no? Antes de empezar quiero invitarlas e invitarlos como siempre a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Pueden darle clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerda también, muy importante, darle clic a la campanita que aparece ahí al lado para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, no siendo más, ahora sí vamos a comenzar. Voy a elencarles más o menos cuáles eran las cualidades de esta época, estos requisitos que debían tener las mujeres victorianas si aspiraban a un matrimonio. La esposa perfecta. Todas las jóvenes que tenían aspiraciones a encontrar un marido o esposo debían poseer ciertas dotes y cualidades consideradas fundamentales. Y no solamente la dote, porque pues yo no sabía esto, por ejemplo, pero pues díganme abajo en los comentarios si ustedes han escuchado alguna vez algo sobre esto. Prácticamente lo he visto mucho aquí en los países europeos, más que todo, digamos, donde todavía hay mucho tradicionalismo, y es la dote. En italiano se dice corredo y es algo que los padres y los abuelos de cada mujer le van preparando a la hija y le van acumulando como cosas bonitas, por decirlo así, como regalos, como los regalos que se llevan cuando a uno lo invitan a un matrimonio, algo así. El caso es que este corredo no se hace cuando ya se está casando, que los invitados llevan cada uno como algún obsequio para la casa y para el nuevo hogar, sino esta dote o corredo es algo que los padres de la esposa o los abuelos le van acumulando, como decía antes, por ejemplo, edredones, cobijas bonitas, toallas para el baño, ollas, cucharas, manteles, todo este tipo de cosas como que se los van acumulando durante años. He llegado a escuchar que incluso hay abuelas que desde que nace la niña como que le empiezan a acumular todas estas cosas para el día en el que se casen, tengan como toda la casa lista, perfecta, que no les falte absolutamente nada. Bueno, a esto lo vamos a llamar la dote, y entre la joven tuviera una dote muchísimo más sustanciosa, pues era mucho mejor. Entonces esta era como una de las cualidades que veían las personas en la época victoriana para poder casarse. Pero esta era obviamente una cualidad que debía tener la mujer, es decir, la mujer es la que tenía como que llevar todo a casa, de las cobijas, todas estas cosas que ya expliqué. Una jovencita era considerada la esposa ideal si poseía determinadas características. Fundamental era una buena reputación. Sus amistades debían ser respetables, no debía distinguirse por ningún tipo de exceso, como por ejemplo el vicio del juego de azar o el vicio de beber. Debía ser modesta y compasiva hacia quien no tenía nada. La fe y la caridad eran características indispensables. Obviamente tenía que ser virgen y tenía también que estar dispuesta a hacer cualquier cosa que su marido le pidiera. Era también necesario que fuera educada y tuviera buenos modales. También debía tener una buena educación, pero dentro de los límites permitidos. Una mujer excesivamente instruida, con ideas u opiniones propias, no era algo bien visto por el resto del mundo. Ni mucho menos una mujer que quisiera tener una profesión o una carrera o algo propio que la llevara a ser independiente de su marido. Esto no era absolutamente tolerado. En pocas palabras, debía ser irreprensible desde cualquier punto de vista. Bueno, ahora vamos a analizar entonces las dotes que eran requeridas. Educación.
Por educada se entendía una mujer hábil en la conversación, conocedora experta de la etiqueta, siempre elegante y nunca excesiva, capaz de gestionar una casa, tejer y remendar, sonar un instrumento o varios y obviamente cocinar y tener fantasía en la cocina. Poco importaba si después de todas estas tareas se debía ocupar la servitud o la servidumbre. No debemos confundir la palabra educación con instrucción, eran como dos cosas diferentes. A una joven no se le pedía que fuera una persona culta e inteligente. Si una mujer recibía una buena instrucción, se creía que ésta podía llegar a cultivar ideas extrañas y peor aún que pudiera llegar a tener opiniones propias. Cuando me refiero a opiniones propias es que, por ejemplo, no opina lo mismo que opina el marido o opina el papá o opina como las personas que están por encima de ella, sino una opinión aparte, individual, analizada y pensada por sí misma y no bajo influencias, ¿ok? Obviamente, si una mujer tenía opiniones u ideas propias, esto sería contrastante con la voluntad de sus maridos o padres. Las mujeres, como podemos ver, eran vistas solo como madres o esposas y no como personas pensantes. Por este motivo debían siempre estar sometidas a la voluntad y a las reglas del hombre de la casa. Misericordiosa. Una verdadera señora debía ser misericordiosa y caritativa hacia las personas con dificultades. En la época victoriana el fanatismo religioso era muy fuerte y las muchachas eran criadas con el pan en la iglesia. Es un modo de decir que les metían mucho la religión en la cabeza desde muy pequeñas. Aunque en la mayoría de casos esto era simplemente una fachada. Obviamente existían mujeres que creían realmente en lo que hacían y cuando ayudaban a otras personas lo hacían primero desinteresadamente, o sea, sin esperar que un día les devolvieran el favor o que les pagaran, desinteresadamente, y segundo, lo hacían no por quedar bien ante los demás, sino por una cuestión verdaderamente de corazón. Aunque este no era el caso de todas, puesto que la mayoría de jóvenes y mujeres de la época victoriana lo hacían simplemente para lavarse la conciencia y para ser vistas como si fueran ángeles. Muchas de estas jóvenes se presentaban a las fiestas y reuniones sociales con lujosos vestidos realizados con las mejores telas, bordados con hilos de oro. Se aseguraban siempre de tener una imagen impecable, perfecta, y también se aseguraban siempre de que todos supieran sus actos benéficos. Esto, como les decía antes, era una cuestión meramente de apariencia y para mantener una fachada perfecta, de óptima familia. Esta era una de las características requeridas, sobre todo por los beneficios que derivaban de esta. Una familia bien posicionada de seguro debía tener buenos contactos y enganches. Y una vez casados, estos contactos se volvían también contactos para el marido. Entre más alta era la escala social de la joven, más aumentaban los contactos y en proporción también aumentaba el número de los pretendientes. Para muchas jóvenes ser pretendida por los hombres solo por una cuestión de negocios debía ser una cosa deprimente. Algo que también se tenía en cuenta era la cantidad de hijos hombres que había tenido la madre de la prometida. Y si en la familia, en las generaciones anteriores, habían habido mujeres que no habían tenido hijos hombres. Recordemos que en esos tiempos, sobre todo hoy en día, como que también en algunas partes, no sé, una mujer era considerada una buena esposa solamente si le daba un hijo varón a su esposo. Después, si nacían hijas, pues no pasaba nada. Lo importante es que el primero o todos fueran hijos varones. Era muy importante que fueran varones, y si era el primogénito, pues mejor. Si en el primer embarazo, por ejemplo, nacía una mujer, esto era motivo de culpa para siempre para la mujer que tuviera una hija. Acá ya me está cocinando el sol. ¡Ay, solecito! Elegancia. Una verdadera señora debía ser muy señorile. Creo que el término es como para referirse que es una mujer así como súper femenina, súper señorita, súper elegante, súper pulida, pulcra. Una verdadera señora debía ser súper femenina.
pero no debía llegar ni a lo vulgar ni a lo extravagante. Tampoco debía ser desabrida, así como muy demasiado simple, demasiado ¿me entienden? Así, yo no entiendo muy bien este concepto, de verdad. Las personas dicen es demasiado, pero tú le bajas, es muy poco, entonces nunca están contentos. Lo importante es que estés contenta tú contigo misma. Después, si a la gente le gusta o no le gusta. Este gesto en Italia significa que no te importa, que no te interesa. Entonces, ¿saben qué? Vamos a seguir. Las mujeres en esta época, en lo más absoluto, debían tener comportamientos vergonzosos que pudieran obviamente poner en vergüenza al marido. O sea, cualquier cosa que la mujer pudiera hacer y causar vergüenza era motivo de castigo. Una mujer que fuera la causa o que se envolviera entre los rumores o los chismes no era bien vista. Además de esto, la mujer debía estar siempre arreglada de manera impecable. No como yo, que tengo en este momento las uñas todas con el esmalte levantado. Los atuendos debían siempre estar perfectos, súper limpios y nunca reflejar pobreza. Todo aquello que ya estuviera deteriorado debía ser desechado. Lo mismo valía para los colores como el violeta, el amarillo, el rojo. No eran absolutamente recomendados para una señorita soltera. Los colores más aconsejados eran el gris, el verde oscuro, el azul y al máximo un toque, un poquito de naranja oscuro, refinada. Como vimos anteriormente, el grado en la escala social era muy importante, pero más importante era el de simular uno que fuera más alto del nivel en el que verdaderamente se estaba. El esnobismo, eso es un término en inglés. Esta era una característica muy apreciada y las jóvenes siempre se comportaban como si hicieran parte de la familia de un monarca inglés. Así no lo fueran, se comportaban como si lo fueran. Se debía ser mujeres impecables en todo momento y las cosas de las que se rodearan debían ser siempre cosas costosas y nuevas. Para estas mujeres, entre más costoso, mucho mejor, puesto que decían que era más refinado. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Como pudimos ver, la apariencia era mucho más importante que la sustancia. Las mujeres snob eran las más apreciadas porque eran las mujeres con menos opiniones propias, educadas y dispuestas a servir sin importar cuáles fueran las condiciones. Y bueno, espero que este video les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. En el próximo episodio o en el próximo video estaremos hablando sobre cómo eran los matrimonios por conveniencia y cómo eran los matrimonios por amor, las diferencias. Entonces va a estar súper interesante para que no se lo pierdan. Si no se quieren perder ninguno de estos videos, recuerden suscribirse a este canal. Si todavía no lo han hecho, pueden darle clic a un botoncito rojo donde dice suscribirse. Recuerda también, muy importante, de activar la campanita de las notificaciones dándole clic a la campanita que aparece ahí al lado. Así YouTube te mandará una notificación de cada vez que yo suba un video nuevo. Recuerda también compartir este video porque me ayudaría de verdad muchísimo a seguir creando contenido de este tipo y también otro tipo de contenido. Entonces, por favor, compártelo por tus redes sociales. Lo puedes hacer por Facebook, por WhatsApp o pues no sé, mándaselo a alguna amiga, algún amigo. Y pues bueno, no siendo más, yo les mando un beso gigantesco y nos vemos a la próxima. Chao.